a grabar. ¿Están viendo mi pantalla, verdad? Sí, doctora. Bueno, pues vamos a empezar con el cálculo de líquidos y electrolitos. Déjenme minimizar esta parte porque... ya se ve mejor. Resulta ser que, bueno, en pediatría todo es diferente según el grupo etario. Y por ejemplo, en neonatos, pues es muy diferente un neonato pretérmino que un neonato a término. Y de los pretérmino extremos son muy distintos a los pretérminos, pues los normalitos, ¿no? Bueno, pues es que ningún pretérmino es normal, ¿verdad? Pero bueno, me quiero dar a entender. El chiste es que es importante que sepan que los niños en sus primeros días, en su primera semana de vida, tienen una pérdida ponderal de hasta un 20% según el peso y la edad gestacional. Bueno, que eso está muy, muy relacionado con el peso, ¿vale? Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta en la presentación, dice, cuando pesan un kilo, pueden perder hasta 20% de la superficie, bueno, del peso en su primer semana, ¿sí? Y de 1 kilo a 1,5 kilos hasta un 15%. Eso quiere decir que es por ello que además tenemos que calcular los líquidos un poco más altos en su primer día de vida. Si se dan cuenta, entre más pequeños, los líquidos van más altos. Por ejemplo, en 90 iniciamos, ¿sí? En los niños de menos de 34 semanas, aquellos de menos de 30 semanas, así lo iniciamos, ¿vale? Y bueno, esta es una fase transitoria, la fase de pérdida en la primera semana, la transición es transitoria, pues, y ya después el paciente se estabiliza y empieza a tener una ganancia ponderal, más o menos de 15 a 20 gramos diarios. Y bueno, su volumen enteral, pues nosotros dijimos más o menos que a la semana los niños pueden tener ya un volumen máximo hasta de 150, ¿no? Habíamos comentado, creo que se lo comenté a su compañero que que está rotando ahorita conmigo, de esa cuestión, ¿no? Más o menos a la semana alcanzamos ya los líquidos que debemos de alcanzar intravenosa. Vía oral podemos alcanzar hasta 200 mililitros por kilo por día. Y normalmente los niños pueden incrementar de 15, 20 hasta 25 gramos diarios, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros en prematuros nos dicen, no, que pesó 1,5 kilos y mañana pesa 1,600 kilos, no es cierto, ¿vale? O estuvo mal pesado ayer o está mal pesado ahorita, ¿no? Entonces eso es importante. Bueno, en los líquidos de inicio, pues lo que comentábamos, mientras más pequeños, los líquidos deben de ser más altos. Esta presentación es tomada de un libro de neonato europeo, en el cual ellos incluso incrementan, los líquidos si ves se encuentran mucho más incrementados con respecto a lo que nosotros usamos aquí en México. Nosotros tenemos como guía, las guías del INPER, en las cuales pues los líquidos de los niños con peso de más o menos 1 kilo iniciamos a 90. Ellos en Europa hasta de 100 hasta 130 cuando son pretérminos extremos. Sí, entonces por eso es importante, pues bueno, ellos tienen otra corriente, ¿no? Sin embargo, aquí hemos visto que en los niños muy pequeños con líquidos muy altos, nosotros favorecemos la persistencia del conducto arterioso, más aparte todas las repercusiones que pueden tener. Entonces, por eso, pues sí, aunque requieran líquidos altos, nosotros estamos utilizando líquidos no tan altos como a nivel europeo, ¿no? Y bueno, en niños, como yo les comentaba, es muy diferente un niño de término a un niño pretérmino. Sí, esta tabla de los niños pretérmino es de una tabla que se la sacamos de un libro que se llama el Avery. Sí, normalmente, que es de neonato.
en donde hace como unos 15, 20 años, pues esto era la corriente, ¿no? Son chiquitos, pues les toca menos líquidos, ¿no? Diría uno de mis maestros que decía, niño chiquito, cuchara chiquita, ¿no? Niño grandote, cuchara grandota. Y así te llevaban los jarabes y pues no es así. Bueno, sin embargo, pues esta tabla la dejé porque realmente, por ejemplo, en niños recién nacidos a término, podemos iniciar con líquidos a 70, de 70 a 80 y eso es normal, ¿sí? Entonces, de tal manera que vamos a ir incrementando de 10 en 10 mililitros por kilo por día conforme vamos pasando los días de vida hasta llegar más o menos a 150 mililitros por kilo por día, ¿vale? Ahora, dependiendo de las características del recién nacido, por ejemplo, si tenemos un niño con edema o con repercusión hemodinámica por un conducto que necesitamos mantener unos líquidos restringidos, pues podemos iniciar con 65 mililitros, por ejemplo, por kilo por día, y así irlo subiendo de manera sucesiva. Quiero que se den cuenta, por ejemplo, que en este caso los líquidos restringidos no deben de pasar más de 125, más de 120 o 130. No vamos a llegar a 150 como en niños como en otros niños que no tienen a lo mejor una cardiopatía o tienen un síndrome nefrótico congénito o nacieron con anasarca, cuestiones así. Hay que suspenderles o más bien hay que restringirles los líquidos. En cambio, los liberados, pues se podría decir que utilizaríamos los líquidos o iniciaríamos los líquidos como normalmente se utilizan. Incluso dependiendo, hay niños que, por ejemplo, tienen fototerapia, tienen la cuna radiante, tienen ventilación, y tienen fiebre o datos de respuesta inflamatoria, les vamos incrementando. Tiene pérdidas insensibles incrementadas. Entonces, a veces los líquidos en 80 o en 90 en el primer día de vida, pues serían los necesarios. En algunos casos, por ejemplo, las guías del INPER decían o dicen que los niños recién nacidos a término utilizaremos líquidos en su primer día de vida de 70 a 80 mililitros por kilo por día. Irlo subiendo de 10 en 10, de 10 en 10, hasta llegar a 150, que más o menos es en el séptimo día. Llegar a 150 y líquidos IV se quedaría ahí, 150, 160. A lo mejor liberados llegar hasta 180, ¿no? Intravenoso, sin embargo, mencionan que pues también corremos el riesgo de que si es un niño que está en el periodo de transición, que es la primera semana, yo le dejo los líquidos altos, ese niño puede tener una persistencia de conducto. Es algo esto es en cuanto a líquidos. Los neonatos, les digo, son son un ente aparte. Eso es en cuanto al volumen. En cuanto a la calidad de soluciones, pues generalmente se inicia con solución glucosada o con aporte de glucosa. Se dice que en los europeos mencionan que ellos de por sí no aportan electrolitos en las primeras 24 horas y ya consideran el aporte a partir de las 48 horas de vida. Desde sodio inician en un niño de término de 2 a 3 y en un pretérmino de 3 a 5. Esto en el pretérmino porque tienen cierta alteración por la inmadurez renal, hacen cierta hiponatremia y por eso inician en algunos casos con 3, con 4 de sodio o 5 miliequivalentes de sodio por kilo por día. De potasio, pues inician con 1 a 2, puedes llegar hasta 4 de aporte. Pero lo cierto es que nosotros aquí en el hospital, y bueno, lo que se sigue aquí en México es que iniciamos los electrolitos a partir de las 72 horas, porque si ustedes se dan cuenta, los niños nacen y se ven hinchados, ¿no? Se ven todos regordetes bonitos, pero es que están hinchados. Entonces, hay cierta transición y empiezan a orinar, y ya se dan cuenta, los 2 días, 3 días ya no se ven tan gorditos, ya se deshincharon, incluso se ven más arrugaditos de los pies y de las manos. Entonces, eso es porque como nacen hinchados, tienen una cierta dilución, cierta hemodilución al momento de la estabilización o de la transición en la que pues el riñón ya funciona como, bueno, ya se encarga de la depuración y de la función de todas estas
pues de eliminar sustancias. Antes pues sí lo hacía un poquito, pero lo que más lo que lo hacía era la placenta, ¿no? Entonces ahorita pues con eso pues hace cierta homeostasis y ya podemos iniciar los electrolitos a partir de las 72 horas, ¿vale? Entonces esto era en cuanto a calidad de las soluciones. En pérdidas insensibles, pues dependiendo del peso y dependiendo de dónde se encuentre, podemos calcularlo. Por ejemplo, lo que les comentaba, mientras más pequeños, las pérdidas insensibles son mayores, ¿no? Y dependiendo de una cuna radiante o en la incubadora en teoría, pues se encuentra en un ambiente húmedo y por eso no pierde tantos líquidos. Sin embargo, en una radiante, pues sí se encuentran de una pérdida más incrementada. En algunos lugares ponen unas como silos, son como, ¿ya vieron esa cosa, la camilla transportadora de los pacientes COVID? Que tienen esa cosa así encima como de, ajá, como decía la doctora Elda, parece que venden dulces. Bueno, no es descabellado, pero hagan de cuenta que esa cosa que le ponen encima de la camilla, pues había unos chiquitos ahí en la UCI que les ponían incluso el plástico ese de los pollos, ¿no? Ajá. Entonces, pues es transparente, no permite que llegue tanta radiación hacia el niño y si el niño tiene fototerapia, pues la fototerapia pasa y no pasa nada. Entonces disminuye eso las pérdidas insensibles de manera pues no era así como que muy fidedigno, pero sí realmente el niño se deshidrataba menos. Entonces, eso es nada más para que sepan que, bueno, en una cuna radiante los niños pierden más líquido que en una incubadora, ¿no? Y bueno, dependiendo de las características del paciente, va a haber pérdidas más excesivas. Por ejemplo, un prematuro extremo puede perder hasta 300% más, ¿sí? Las pérdidas insensibles. Si encuentran una cuna térmica abierta, que es la radiante, la convección forzada, si tiene fototerapia, si tiene fiebre, si tiene taquipnea, si por ejemplo los niños codilón que tienen lesiones en la piel, pues también pierden más, ¿cómo se llama? Más pérdidas insensibles de agua, o está incrementado. Si tienen gastrosquisis, hay que estarlos irrigando, un falocele, defectos del tubo neural como el mielomeningocele. Cuando la temperatura ambiental es alta, a mí me pasó, no sé si Gaby estaba de interna todavía, pero recuerdo que en una ocasión nos pasaron ahí donde ponemos el anexo COVID, bebé COVID, y ahí pues hagan de cuenta es un cuartito y ahí había 7 chamacos. Y había 3 radiantes y 2 incubadoras y una cuneta, y luego yo ingresé otros 2. Y en la mañana que fui como a las 5 de la mañana, no, pues los niños todos taquimecos, ¿y por qué? Pues resulta ser que pues era porque en ese cuadrito se incrementaba el calor, todos los niños con fiebre. Y yo no, pues ya la sepsis nos comía al cual, pues era que no estaba ventilado. Entonces, ahí ya me tienes a todos poniéndoles cargas, poniéndoles medios físicos, y ya nos salimos de ahí, ya ningún niño con fiebre. Entonces, por eso es importante la temperatura ambiental. Y bueno, aquí en Poza Rica, pues no es la excepción, ¿no? La disminución de la humedad ambiental, el incremento de la actividad motora, en este caso, se refiere sobre todo a las crisis convulsivas. Cuando los niños tienen estatus y son neonatos, eso también incrementa las pérdidas. ¿Sí? Y lo disminuye la incubadora cuando está con cierta humidificación. En la incubadora se van a dar cuenta cuando, bueno, en algún momento que lleguemos a entrar a prematuros o que cuando bajen o pasen a toco, ahorita que, para que puedan recibir niños también, ahí la incubadora dice temperatura aire y temperatura piel. Entonces, ahí en el aire, dependiendo del porcentaje de agua, es también el incremento de temperatura. Entonces, se supone que con la temperatura, bueno, con la incubadora perdemos menos agua. También ahí la protección plástica térmica de la incubadora, o sea, la propia incubadora como tal. La manta plástica bajo el calor radiante. En algunos casos hay unos colchoncitos térmicos que les podemos dar a los niños para que no pierdan tanto calor y con eso las pérdidas insensibles son un poquito más
más limitadas, la intubación con humidificador, y el uso de cámara cefálica también, disminuyen las pérdidas insensibles, ¿vale? Y bueno, esta imagen es tomada de un artículo español, de la guía española de la Asociación Española de Pediatría, en donde dice que, por ejemplo, recién nacidos inician el primer día hasta con 60 mililitros por kilo por día. La verdad es que a veces es un poco descabellado, ¿no? Entonces, aquí les iniciamos entre 70 y 80 y lo podemos llevar, sí, hasta 150 a 180. Y esta fórmula que viene abajo, pues es el Holiday Cigar, ¿no? Es donde viene que en los primeros 10 kilos se les va a aportar 100 mililitros por kilo en 24 horas. Supongamos que tenemos un niño con 9 kilos, serían 900 mililitros, ¿no? En 24 horas, ya ustedes lo distribuirán si cada 6 horas lo van a distribuir o 300 cada 8 horas para tener los 900 en el día. Entonces, se supone que después de los primeros 10 kilos, entre los 10 y los 20 kilos, tú le vas a agregar, son 1000 de base, porque son los primeros, son los 10 por 100, pues 1000, más por los primeros 10 kilos arriba de, o sea, los kilos arriba de 10, 50 mililitros por kilo. Supongamos que tenemos un niño de 15 kilos, entonces llevamos 1000 más 5 por 50 serían 250. Entonces serían 1250 mililitros para 24 horas. Estamos hablando solo de volumen, no de calidad de soluciones, ¿sí? Y de tal manera que, por ejemplo, a partir de 20 kilos, yo ya llevo los 1500 porque son 1000 de los primeros 10, del 1 al 10, ¿no? Y luego 500 del 10 al 20, y a partir de los 20 kilos, que son 1500, 20 por cada kilo encima de 20. Entonces, a veces se hace un poco complicado calcular las soluciones así. Y bueno, yo les comentaba a sus compañeros, a mí se me hace más fácil, calculo superficie corporal y multiplico. No, pues que los quiero restringidos, 1200, los quiero liberados, 1800, 2000, y los quiero normales, para mantener un adecuado aporte de líquidos, 1500. Y bueno, aquí viene el aporte de sodio, potasio, cloro y acetato o lactato, según el grupo etario, ¿vale? Y bueno, también comentar que hasta cómo podemos calcular los líquidos en lactantes, en niños un poco más grandes y en adultos, para que vean las diferencias. Pues no es lo mismo calcularlos en lactantes a 130 mililitros por kilo que dejarle hasta 2000 a un adulto, ¿no? Dependiendo de las características. Supongamos que es un adulto que requiere hiperhidratación, a veces hasta 3000, 4000 mililitros les están dejando para mantener una adecuada hiperhidratación. Entonces, y bueno, se dice que las pérdidas insensibles, por ejemplo, en los lactantes son hasta de 55 mililitros por kilo en 24 horas, ¿sí? Y pues el volumen urinario puede ser hasta de 80 mililitros hasta 200, dependiendo del peso, ¿sí? Y bueno, esto era lo del holiday, el ritmo. Hay otra fórmula que se llama ritmo de infusión de agua de mantenimiento, en el cual por peso corporal, igual como Holiday Cigar, le van a ir incrementando 4 mililitros por kilo por hora, del 1 al 10. Entonces, si le calculan, por ejemplo, tengo un niño que pesa 20 kilos y yo le voy a calcular, no, pesa 6 kilos. Y yo le voy a calcular a 4 mililitros, 4 por 6, 24. Yo le tengo que pasar 24 mililitros en una hora. Pero si yo se lo voy a calcular por 8 horas, tengo que ponerle 192 mililitros para 8 horas. Entonces es un poco complicado. La verdad es que en pediatría, pues hay que ser un poco más, hay que facilitarnos la vida porque por sí es complicado un poco. Entonces, importante saber la fórmula de superficie corporal. Es diferente para mayores de 10 kilos que para menores de 10 kilos. Si ven que tienen un mensaje de que ya se va a pagar
la llamada me avisan. Porfis. Bueno, entonces para menores de 10 kilos es peso por 4 más 9 entre 100. Para mayores de 10 kilos es peso por 4 más 7 entre peso más 90. Don't worry, esto lo voy a subir al Classroom, ¿sí? Para que estén viendo eso. Las pérdidas insensibles, dependiendo de la edad, pues van a ser un poquito más incrementadas. Por ejemplo, mientras más pequeños, más pérdidas insensibles perdemos. En neonatos pueden perder hasta 600 mililitros por superficie corporal. Y eso va a depender de dónde se encuentren, porque, por ejemplo, si están en cuneta y nada más están para, ¿qué les puedo decir? Para administración de antibióticos porque tienen sepsis, ¿no? O se sospecha de sepsis. Pueden perder de 400 a 600, pero si están en una incubadora, van a perder entre 600 y 700. Si están en una radiante, entre 700 y 800, ¿sí? Si está, con, por ejemplo, en una cuneta, pero tiene fototerapia, pues a esa fototerapia se le agregan los 100 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal al día. Pues, y además, por ejemplo, en una radiante, este es un niño que es un prematuro, está en una radiante, está con ventilación y tiene fototerapia. Pues imagínense, una radiante 800, más la ventilación, pues más o menos son como 100 o 200, más la fototerapia otros 100, pues más o menos 1100 se está tomando, se está quedando por superficie corporal, está perdiendo ese bebé. Sí, dependiendo si están sudando, si tienen la fiebre persistente, si hiperventilan aquellos bebés que tienen taquipnea, ¿sí? Y bueno, pues habíamos hablado de cantidad o de volumen de las soluciones, ¿no? También importante saber cómo sacar la glucosa kilo minuto. ¿Qué es esta fórmula? Aquí yo se las había desglosado según la calidad de la solución. ¿Sí? Si yo le voy a calcular con glucosa al 10, con glucosa al 50, con glucosa al 5, pero la verdad es que es complicado así porque pues tienes que aprender o identificar bien todas las fórmulas, ¿no? De tal manera que lo mejor es que, por ejemplo, yo siempre les explico esta fórmula. Esta es para saber o para poder yo decir qué glucosa kilo minuto le estoy dando a mi solución. Lo normal es que tengamos una glucosa kilo minuto entre 4 y 6, ¿vale? Ahora, ustedes me van a decir, doctora, ¿le puedo poner 7, le puedo poner 8 de glucosa kilo minuto? Pues sí, si el paciente tiene hipoglicemia, pues le tienes que subir la glucosa kilo minuto. Si tiene hiperglucemia, le tenemos que bajar la glucosa kilo minuto o suspenderle el aporte de glucosa. Entonces, la fórmula para yo decir cuántos gramos de glucosa necesito para poder decir que yo le quiero dejar una glucosa kilo minuto de 5 es esta, que es el peso del paciente por la infusión deseada. La infusión deseada es decir, qué glucosa kilo minuto le quiero dejar, ¿sí? Por ejemplo, aquí vendría 3.4 o 2 o 4 o 6 o 8, que es el aporte de glucosa kilo minuto que yo le quiero dejar. Por 1440, que es el peso, entre 1000, entre 3. ¿Sí? Entre 3, ¿por qué? Porque le voy a dejar el aporte de glucosa para 8 horas. Y aquí vienen los gramos de glucosa que me dan por 100 mililitros cada solución. Glucosa al 5, pues 5 gramos. Al 10, 10 gramos. Y al 50, 50 gramos en 100 mililitros, ¿vale? En los aportes, eso es en cuanto a glucosa. Ahora, en cuanto a aporte de sodio y de potasio, de sodio es de 3 a 5 mil equivalentes en neonatos o en lactantes menores de 10 kilos. En mayores de 10 kilos puede ser de 30 a 50 mil equivalentes. Ahora, ¿le puedo poner más, doctora? Sí, le puedes poner más si realmente tiene una hiponatremia o si realmente lo necesita, ¿sí? En los pretérminos, ay, ya me apareció a mí el mensaje. En los pretérminos podemos tener un aporte de 1 a 3 mil equivalentes por kilo por día. En cuanto a potasio hay que tener un poco más de cautela. Podemos iniciar de 1 a 3 en prematuros. Normalmente los aportes son de 2 a 4. De sodio de 3 a 5.
¿sí? Y de calcio le podemos iniciar con un aporte de 100 miligramos por kilo por día. Y abajo les puse una fórmula para poder restituir electrolitos. Si es una corrección. Y nada más. Esto es en cuanto a fórmulas. La verdad es que es mucha información y la única manera de aprender esto es practicando. Entonces, les voy a subir esa presentación al Classroom. Necesito que hagan un resumen de la fórmula de glucosa kilo minuto. Va a venir, está en la presentación. Y necesito que lo tengan a la mano porque quiero hacer ejercicios con ustedes. La única manera de aprender a calcular soluciones es practicando esta situación. Ahorita nada más hablamos casi de neonatos, no hablamos de niños más grandes. Oh, cállate. No hablamos de niños más grandes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en niños más grandes podemos calcular con Holiday Cigar. Lo más sencillo es calcular los líquidos por superficie corporal. Yo saco la superficie y ya digo, bueno, le voy a dejar a 1500 por superficie. La superficie por 1500 entre 3 o entre 4 o entre 6, como ustedes quieran dejar a las soluciones y quieran fastidiar a su enfermero, así lo van a hacer. ¿Sí? Entonces, le van a dejar las soluciones como quieren y ya la calidad puede ser 2:1, 1:1, una parte de glucosa, una parte de mix, de salina, solo Hartmann, ¿sí? ¿Por qué quiero que conozcan eso? Porque no quiero que me pasen pacientes que estén en ayuno porque sospechan de abdomen agudo y me los dejen con solución salina 250 para 24 horas. O sea, no. ¿Sale? Bueno, hay unos que sí, se lo merecen, pero no sean crueles. ¿Sí? Entonces, importante esa situación. En la siguiente clase que va a ser el jueves, quiero hacer ejercicios con ustedes. Entonces, tengan su calculadora o celular a la mano, papel, pluma, lápiz, borrador, ¿sí? Lo que quieran, ¿sí? Para hacer ejercicios. Si tienen alguna duda, levanten la mano y en el momento en el que estamos haciendo el ejercicio, la despejamos. Sí, porque a veces yo voy muy rápido y, ¿en qué me quedé? No. Porque necesito que aprendan bien cálculo de soluciones para que usted no les dé miedo cuando vayan a pasar una interconsulta, pongan ustedes sus indicaciones. Ahora que si su escrito se las corrige, pues ya. Pueden llegar y mire, doctora, yo le quería dejar esto, pero mi escrito me dijo que le dejara esto. Bueno, está bien. Al menos sé que no se están desvelando ni yo me estoy desvelando a lo tonto. ¿Vale? Entonces sí es importante. ¿Por qué? Porque yo no creo que se van a quedar aquí en Poza Rica, se van a ir a otro lugar y necesitan sobrevivir. ¿Sale? Entonces necesitan saber. Uno nada más sobrevive con conocimiento. Si uno no sabe lo que está, en lo que te enfrentas, pues no vas a poder resolver nada. Entonces, importantísimo. Para la siguiente clase voy a subir ahorita esta presentación al Classroom y necesito que me pongan esas fórmulas. Solo cómo sacar la glucosa kilo minuto o qué glucosa kilo minuto quiero dejar. Yo les voy a poner, voy a ver si tengo la otra presentación, si no, ahorita le voy a poner esa fórmula de que cuál es la glucosa kilo minuto que tiene mi solución. Porque luego llegan por ejemplo, esos envíos que me mandan de Chicón, de Papantla, y uno no sabe ni qué trae el niño, qué glucosa kilo minuto tiene, o ahí está Jaime diciéndome, doctora, las soluciones. Entonces, ¿se va a quedar o se va a ir? ¿se va a quedar o se va a ir? Sí. Y viene el incubador intubado, no, y se va a ir, ¿no? Entonces, importante esa situación, ¿no? Que ustedes sepan cómo sacar las soluciones para que no les dé miedo cuando llegue un niño y que, es que lo voy a dejar en ayuno, ¿qué le voy a dejar? Ya sabes, soluciones, ¿no? Y poco a poco con conocimiento se les va a quitar el miedo. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Todas las preguntas del mundo. A ver, cuéntenme, ¿algo más? Tienen 4 minutos 58 segundos. ¿Nada? ¿Todo claro como el agua? No, Lo del río los ejercicios. Sí, yo creo que con los ejercicios Ahí sí van a salir Con los ejercicios.
dijo nada más lo de glucosa kilominuto y qué más, lo del resumen. Pues todo lo de la todas las presentación, fórmulas. Gaby. Sí, Ah, bueno, no te preocupes, como quiera. Se van a atorar. quiera las voy a volver a hacer. Ya no encuentro las del internado. No, pues no sé cómo las habrás guardado. Es que me mudé como 1000 veces. No, bueno. Muy bien, entonces pueden hacer su resumen, sus fórmulas nada más para que las tengan a la mano. Y no, ¿cuál era la fórmula? ¿Cómo era? No. Si ya la tienen ustedes a la mano y ya vamos más rápido, ¿vale? Ok, Sí, doctora. muy bien. Entonces, pues ya son las 20 para las 12, para las 11. Pues descansen los que tienen guardia, si pueden descansar adelante. Y bueno, ahí nos vemos el jueves, primero Dios, en clase, en los ejercicios. Sí, ¿Vale? doctora. Doctora, hasta luego. Hasta luego. Bye.